Hoy quiero hablaros de un sistema de estadísticas de podcast global que, si vuestro hosting os lo permite, vais a poder instalarlo en cuestión de segundos, un minuto como mucho, y todo completamente gratis. Su nombre es OP3. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas. Si te gustan los podcasts, las historias sonoras y el mundo que hay detrás de los micrófonos, estás en el sitio indicado. Yo soy Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, un proyecto diario que realizo desde EOB Productora, ese lugar, esa empresa que me da de comer y que puede ayudarte a ti con cualquier aspecto de tu podcast. Puedes conocerla entrando en eob.es. Hoy quiero arrancar el capítulo de este martes dedicándoselo a un gran oyente que seguramente está escuchando ahora mismo este episodio y que está al otro lado del micrófono. De hecho, he tenido que comenzar de nuevo la grabación porque me ha saltado una notificación de él en Mastodon. Y de hecho pudisteis oírle por aquí el pasado febrero, el 12 o 13, 14 de febrero, cuando vino a hablarnos del evento Crespillos y Podcast, un evento de podcasting que se celebró hace poquitos días en Cartagena. Su nombre es David Marzal y apostaría que fue él quien me habló de la herramienta de la que quiero hablaros hoy, hace ya bastante tiempo, para que la implementase dentro de mi propio proyecto. Os estoy hablando de OP3, un sistema de medición de estadísticas para podcast que podéis instalar en vuestro propio proyecto siempre y cuando vuestro hosting os lo permita, porque tenéis que agregar un prefijo en vuestros episodios. Esto se hace de manera global en el propio podcast, en la configuración del propio proyecto. No hace falta ir capítulo a capítulo agregando este prefijo. Y a partir de ese momento, en el momento que agreguéis este prefijo en la configuración de vuestro podcast, todas las escuchas o todas las descargas quedarán registradas dentro de este servicio llamado OP3. Se trata de un proyecto abierto, de ahí su nombre, OP3, que viene de las siglas Open Podcast Prefix Project, y de ahí viene ese 3 del Podcast Prefix Project. Y como decía, se trata de un servicio de análisis de prefijos de podcast de código abierto y libre, comprometido con los datos abiertos y la privacidad de los oyentes. Es muy fácil de instalar y ni siquiera requiere registro al inicio ni inicio de sesión. Es simplemente, oye, tu podcast es este, a partir de ahora si quieres que lo contabilicemos, agrega este pequeño código en el hosting de tu podcast y ya lo tenemos. Los podcasters o las empresas de alojamiento de podcast pueden anteponer la URL op3.dev/e en las URLs de sus episodios de los podcasts de su feed y de esa manera participarán en este proyecto y empezarán a medir las descargas dentro de OP3. No es necesario eliminar otros prefijos ya existentes, puede haber más de uno. Esto no interrumpe este servicio. De todas maneras, para obtener más información y poder comprobar si lo habéis hecho bien, podéis entrar en una URL que nos dan en cuanto hacemos esto para comprobar que todo está funcionando. Y de todas maneras os ofrecen un pequeño buscador para buscar vuestro podcast y automáticamente hacen ese check-in, ¿no? Para ver si todo está ok y ya habéis terminado. Es súper sencillo, ya digo, cuestión de segundos. De todas maneras nos dan unos cuantos detalles y es que yo diría que casi te lo han hecho. O sea, es muy sencillo. Yo tardé, ya digo, menos de un minuto, siempre y cuando vuestro hosting os lo permita, claro. Dicen, OP3 funciona como cualquier otro servicio de análisis de prefijos de podcast, pero mucho más simple. No se necesita iniciar sesión ni registrarse. Los podcasters o las empresas de alojamiento pueden anteponer este código que os he dicho antes, esta URL, y con esto algunas compañías de alojamiento como Megafon nos permiten agregar un prefijo personalizado en el panel de control de nuestro podcast. Y algunas como Transistor, Spreaker o Castopod lo hacen tan fácil como marcar una casilla. Bueno, Spreaker entraría más en el modelo de Megafon, que te deja ahí un pequeño apartado para que pegues la URL, pero vamos, muy sencillo. Si tu empresa de alojamiento de podcast no dispone de un espacio en el panel de control de tu podcast para habilitar un prefijo personalizado, la mayoría lo añadirá si envías un correo electrónico al servicio de asistencia.
Nos dan un par de ejemplos de cómo quedaría la URL de nuestro podcast, bueno, de un podcast de ejemplo que se han inventado, y de los propios episodios de dicho podcast inventado, para que veamos los resultados y nos fijemos en un podcast que ya funciona con este sistema OP3 y que comprobemos que nuestros podcasts queda igual que ellos. Pero bueno, también nos indican ellos cómo calculan las descargas con este método. Dicen, las descargas son actualmente la forma estándar de la industria para medir la audiencia de un podcast. Son la evidencia visible en el lado del servidor, las compañías de alojamiento y los prefijos analíticos, sin necesidad de coordinación o APIs especiales de cada aplicación de reproducción de podcast. Por supuesto, muchas aplicaciones de podcast descargan automáticamente episodios, por lo que una descarga no es necesariamente equivalente a una escucha. Aprende más sobre las estadísticas de los podcasts y esto es un enlace... esto es un enlace a PodNews que no voy a leeros hoy porque es bastante largo, pero sí me lo voy a guardar para un próximo episodio porque está genial para aprender a interpretar o a diferenciar las descargas o las escuchas de un podcast. Y me ha parecido tan interesante que ya digo que os prometo le dedicaré un próximo episodio. Pero bueno, hoy estamos hablando de OP3. Con el tiempo, las compañías de alojamiento de podcast y las entidades de estándares publicitarios como el IAB han desarrollado buenas prácticas sobre cómo convertir los registros de servidores de podcast en solicitudes únicas de oyentes, para no contabilizar un oyente como 10 descargas, que se puede provocar muy fácilmente si un oyente le da 10 veces al play en una misma hora. Pero eso, las prácticas estas de las que comentan de IAB, poco a poco han estandarizado todo esto. Pero bueno, como parte del compromiso de OP3 con una infraestructura auditada, se describe a continuación nuestro método de cálculo de descargas con enlaces a cualquier código relevante. ¿Cómo calcula OP3 las descargas? OP3 ve las solicitudes HTTP entrantes para los archivos multimedia de los episodios de podcast tan pronto como los podcasters agregan nuestro prefijo a los episodios de su feed. Lo que os decía antes de copia este código en el hosting de tu podcast y a partir de entonces OP3 calcula estas descargas. Todas las solicitudes entrantes se redirigen rápidamente a su destino con un 302 y se registran, pero no todas las solicitudes se convierten en descargas. O sea, que aprenden a interpretar lo que son bots, lo que son diferentes plays de una misma persona. Bueno, estos son detalles bastante técnicos, pero yo creo que nos van a ayudar a entender cómo se calculan bien las estadísticas de los podcasts. O al menos a mí me han servido para conocer un poquito más algunos de estos detalles. Primer ejemplo. Ignoramos todas las solicitudes non-get. Esto, por lo que interpreto yo, que ya digo que no soy desarrollador, son las llamadas que llegan o las peticiones que llegan a los propios archivos de nuestro podcast, pero que en realidad no quieren descargar o escuchar el archivo, sino que intentan modificar lo que hay en ellos, más o menos. No es del todo así, pero para que todos lo entendamos. Si fueran llamadas o solicitudes GET, sí que serían para coger esos archivos o para descargar esos archivos, pero en este caso son non-GET. Otro ejemplo, ignoramos todas las solicitudes de rango que no pidan más de 2 bits o 2 bytes, excepto las solicitudes de bytes igual 0, 1. Ver a tail of 2 bytes para más información. O sea, son las peticiones que simplemente llegan para saber que hay algo, ¿no? Como dar un toque a la puerta para saber si hay alguien, ¿no? Pero que no quieren conocer a ese alguien, sino simplemente quieren saber que hay alguien dentro de esa casa. Pues en este caso esas llamadas se interpretarían como llaman a la puerta, llaman al hosting de nuestro podcast para saber si hay un nuevo episodio. Pero no se lo quieren descargar o streamear o escuchar. No, simplemente quieren saber si hay un episodio ahí. Por otro lado, se ignoran las solicitudes duplicadas en el mismo día UTC, dentro de 24 horas, basada en el hash de dirección IP segura más user agent más referer para la misma URL del episodio normalizado. Esto, si lo he interpretado yo, significa que aunque tú escuches un podcast 20 veces en un día o en 24 horas, da igual, si lo haces desde una misma IP y utilizando la misma aplicación o plataforma de podcast, solamente va a contar como una descarga o como una escucha, porque te etiquetan a ti, o sea, a tu IP, a tu número de teléfono, por así decirlo, o a tu documento nacional de identidad, y también lo asocian al servicio que estás utilizando. Y a ese, número de DNI, a ese número de identificación y a esa IP, le asignan ese número de descarga para que te cuenten esas 20 descargas como una,
o 20 o 100 o las que sean, pero solamente una. Otra cosa es que tú cambies de IP o que cambies de plataforma de podcast. Ahí ya contarían como otra descarga. Pero tanto si has hecho 20 por un lado como 20 por el otro, serían 2 descargas, no 40. Otro ejemplo, usando la cabecera UserAgent o UserAgent versión 2. Ignoramos, esto sirve para... esto es para identificar bots o, para identificar las diferentes aplicaciones, plataformas o servicios y que de esta forma sepan si la persona viene descargando el episodio desde Spotify, desde Apple Podcasts, desde iVoox, desde una web concreta como la mía, desde un dispositivo como los altavoces inteligentes de Amazon, que no voy a nombrar su nombre, ya me entendéis, un coche de CarPlay o un Android Auto, que ese User Agent es una pregunta que le hacen a la persona que llega a nuestro podcast y le dice, oye, ¿tú desde dónde estás descargando? Ah, pues yo vengo desde Spotify, yo vengo desde no sé dónde. Pues eso. Y a esto, con esos User Agent, lo que hacen es no contabilizar las solicitudes que no tengan ese encabezado User Agent, un agente de usuario, o sea, un User Agent interpretado del tipo bot, otro User Agent de tipo conocido como librería, con una categoría de bot, a todos los que se identifiquen como bots, un agente de usuario desconocido que incluye el texto bot, crawler o spider, que son prácticamente bots, prácticamente no, son todo bots. Otro caso infrecuente hallado con datos de OP3, aplicaciones web que se ha visto que precargan audio antes de la reproducción del usuario. Que son todas las maneras que tienen de interpretar que lo que está pidiendo los episodios de nuestro podcast son bots y no aplicaciones de podcast. Las descargas se asocian a un podcast haciendo coincidir la URL normalizada, eliminando todos los prefijos de seguimiento que le agreguemos y los parámetros añadidos por el cliente, con un enclosure o enclosure alternative encontrado en un feed público. O sea que contabilizan todas las descargas de un podcast sin esos prefijos. Todo esto quizás ha sonado bastante, iba a decir demasiado, bastante, muchísimo. Son aspectos muy técnicos. Y reconozco que es así, que no es para todos los públicos, que la gente nada más que quiere dar al play y saber si se escucha o no. Pero todo esto está bien saberlo y hay gente que seguro que todo esto le viene genial porque, oye, hay, por ejemplo, casos como las personas que se autoalojan los episodios de su podcast y que contabilizan las descargas mediante los resultados que le da su hosting. Y claro, las mediciones que te puede ofrecer un hosting respecto a archivos multimedia, pues son un poco... No es lo mismo que contabilizar las visitas de una web. Las descargas de podcast son otra cosa muy distinta por todo lo que os acabo de comentar. Puede ser que un bot haga 200 peticiones en un día porque, porque ha llegado a través de una inteligencia artificial que está investigando no sé qué y haga 200 peticiones y tú te crees que son 200 oyentes, pero no es así. Ni siquiera ha llegado a descargarse el episodio. Pues para todo esto se utilizan este tipo de estadísticas o de herramientas de estadísticas web, más allá de las propias estadísticas que nos ofrecen las plataformas de podcast. Así que todo esto está genial. Luego hay que sumarle también el hecho de que sea un proyecto en abierto y que no tengamos ni que registrarnos. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos compartir los datos de nuestras descargas o nuestras escuchas con terceras personas. Yo, si quiero compartir el número de oyentes que tengo para un posible patrocinio, pues mira, le doy la URL de mi podcast en OP3 y mi posible patrocinador pues puede bichear cuanto quiera desde que yo tengo registros en esta web, que calculo que será a principios de febrero, si no me equivoco. Pero bueno, lo vais a poder comprobar vosotros mismos porque os voy a dejar el enlace a mi podcast en OP3. De hecho, sobre esto dice, este servicio se desmarca de todos los demás servicios de análisis, ya que es una máquina abierta y auditable. Todo el código base está disponible para auditar en GitHub, al igual que las acciones de despliegue asociadas. OP3 se ejecuta en una única plataforma en la nube, sin mezclar con bases de datos externas de direcciones IP de terceros datos. Porque también no solamente es que sea abierto, porque es de código abierto la aplicación, porque todos los podcasters podemos ver las descargas de todos los podcasts, sino que además anonimiza, o sea, oculta todos los datos personales de nuestros oyentes, salvo los que son públicos.
Esto tiene mucho sentido también. OP3 se ejecuta en una CDN global con nodos en más de 330 ciudades de más de 120 países. Es uno de los servicios de redireccionamiento de podcast más rápido, si no el más rápido. Échale un ojo a nuestro tiempo de funcionamiento medio de forma independiente. Llevamos funcionando sin problemas desde septiembre de 2022 y ahora medimos más de 17 millones de descargas de podcast cada mes en más de 3.900 programas. Ahora, gracias a que han salido en este podcast, lo mismo le tumbamos los servidores. Nuestros datos están disponibles al público a través de la API OP3. OP3 es un proyecto independiente de John Sparlock. Pues muchas gracias por tu trabajo, John. Que depende únicamente de patrocinadores que comparten nuestra visión para ayudar a cubrir nuestros costes. No existiríamos sin ellos. Y ojo, porque esto también conviene destacarlo, ya que entre los patrocinadores podemos ver a Transistor, Podium Podcast Co., que no es lo mismo que Podium Podcast, la filial de Prisa, Captive, Bumper, PodNews y Flightpath. Y de todas maneras, para explicaros cómo funciona esto con un ejemplo práctico, dentro de un tiempo voy a realizar un episodio comparando los datos que me está ofreciendo durante estas últimas semanas o meses OP3, comparándolos frente a los de mi hosting actual, Spreaker, para ver realmente cómo de bien mide y qué datos me ofrece, tanto una como otra, porque yo la verdad que me fío bastante de los de Spreaker, salvo alguna vez que pasa algo raro y digo, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué me vienen 500 descargas de una aplicación desde ChuchuCast ubicadas en la India o en un estado de los Estados Unidos, en una ciudad que tiene 1000 habitantes? Pues ahí sé que pasa algo raro, pero ahora, gracias a que tengo OP3, puedo comparar y decir, pues mira, pues es esta aplicación, pues ha pasado esto, viene de esta web. Bueno, en fin, si queréis seguir explorando esta herramienta de análisis de descargas llamada OP3, ya sabéis que os voy a dejar un enlace a su web, op3.dev, y más concretamente al OP3 de este mismo podcast para que veáis los resultados de un proyecto configurado con esta herramienta desde principios de febrero, más o menos. Y recordad que ambos enlaces los vais a tener disponibles en las notas de este episodio y también en la web oficial del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com. En esta web tendréis acceso a todos los capítulos anteriores. También podéis suscribiros a la newsletter de EOP Productora Podcasting por escrito. Podéis uniros a los grupos de la comunidad en Telegram y en WhatsApp. Y por si esto fuera poco, tenéis ahí todas las formas de colaboración para que este proyecto siga creciendo gracias a vuestro apoyo día a día, que son el Ko-fi y los posibles patrocinios. Gracias de antemano por seguir al otro lado. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.